Senador Pichetto, gracias por estar con nosotros, muy amable. No, muy amable la invitación, un gusto. Igualmente para nosotros. Primera valoración de lo que está haciendo el Panama Papers. Bueno, ha tenido indudablemente efectos internacionales este tema y creo que indudablemente el gobierno tiene que dar una explicación más efectiva, más importante de cuál ha sido el accionar de esta empresa. El destino Panamá es un destino siempre opaco en materia financiera. Y indudablemente que este hecho afecta la línea que venía sosteniendo el gobierno en materia de lucha contra la impunidad. Me parece que hace falta clarificar más este tema, ¿no? Quiero ser prudente, indudablemente el presidente en el caso concreto y el propio gobierno debería comunicar cuáles han sido las medidas y el accionar que tuvo esta empresa, ¿no? ¿Está siendo a tiempo, a tono la respuesta o están demasiado letargados? Hasta ahora me parece muy tenue, muy tibia y poca información, ¿no? Esto es lo que puedo decir. Digo, sumado esto a una situación de cuestión económico-social con aumento de tarifas, devaluación y demás, y una bandera hecha de cambiemos por parte de la corrupción, ¿qué resultado da este combo? No, indudablemente que no es bueno y tampoco ha sido inteligente el aumento de servicios, de manera especial la última semana, cuando la gente sigue teniendo el salario del último semestre del año 2015. No ha habido todavía ajuste por paritarias, no ha habido un mejoramiento del bolsillo de los trabajadores y esto impacta más fuerte. Me parece que hay un proceso político de tiempos, de timing, digamos, poco inteligente. Indudablemente que el tema tarifario tenía que ir ordenándose. Todos apostábamos a un camino de gradualidad y digamos, de razonabilidad. Creo que lo último que se ha hecho ha sido negativo también para el gobierno. El peronismo, una parte del peronismo que usted representa, le dio gobernabilidad a Cambiemos, apoyó finalmente la ley de los fondos buitres. ¿Esto va a ser una tónica que se va a mantener en los próximos meses? Depende en cada tema en particular. Me parece que no es una carta abierta para que el gobierno haga cualquier cosa. Entendíamos que esta cuestión había que resolverla y que había habido un esfuerzo durante más de 12 años en la línea de salir del default del 2001, de ordenar la situación en moneda extranjera. Habíamos quedado trabados en un proceso judicial en Nueva York, jurisdicción a la que nos habíamos sometido. Los bonos tenían, digamos, jurisdicción de Nueva York. E indudablemente que ese tema había que haberlo resuelto. Incluso creo que el gobierno anterior tuvo, como lo dije en el discurso, una ventana desde el mes de enero hasta marzo del 2015, abril, que empezó el proceso electoral, de haberlo podido resolver. Me parece que hubiera sido muy bueno también desde el punto de vista de la propuesta electoral del propio Scioli, pero bueno, a ver, lo que no se hizo y me parece que en este sentido teníamos que actuar con racionalidad, darle la herramienta y por otro lado recuperar la capacidad de pago con los bonistas reestructurados, con los llamados holding, con aquellos que entraron en el canje del 2005 y el 2010 y que hace 1 año y 10 meses que no cobran. Y que indudablemente de persistir esa situación se corría y se corre todavía hoy el riesgo del aceleramiento de esos bonistas que están esperando poder cobrar, porque la experiencia de la ley de pago soberano, de pagarle en Buenos Aires o pagarle en la jurisdicción de Francia, no tuvo un resultado concreto. Nadie renuncia a la jurisdicción de Nueva York, nadie quiere salir del marco de la seguridad que brindan los tribunales de Nueva York, que son tribunales federales. Cuando se habla del juez Griesa hay que hablar de un juez federal del Distrito de Nueva York. Cuando se habla de la Cámara, de la Corte Segunda, hay que hablar de la Cámara Federal. Y cuando se habla de la Corte, es la Corte Suprema de Estados Unidos, digamos. El máximo órgano. Hemos perdido el juicio en las instancias máximas de la justicia americana, en la Corte Suprema, que no lo tomó el caso. Cuando ahora el gobierno decida tomar deuda, ¿debe hacerlo, como dice la Constitución, con acuerdo del Congreso? Absolutamente. Y en este caso tiene una autorización hasta 12.500 millones de dólares para poder resolver esta cuestión. Ese es el monto que le ha dado el Congreso. Y tiene una autorización de 540.000 millones de pesos
ya votado en el Congreso en el presupuesto del año 2016. Tiene estas dos herramientas, además de la ley de emergencia que también votamos, en un proceso difícil, porque era casi en el medio de las elecciones. Sin embargo, votamos con un criterio, digamos, de funcionamiento del Estado, pensando en la continuidad de los actos públicos, no especulando. Y bueno, estos dos mecanismos los tiene autorizados el gobierno. Pero cualquier nuevo endeudamiento en moneda extranjera tendrá que ser autorizado, y eso lo dice la Constitución, y también estamos bregando para que haya un marco legislativo que no pudimos sacar cuando se votó el tema de los fondos buitres, pero que está próximo a salir con dictamen de comisión, que era una iniciativa del senador Rodríguez Sá, que yo acompañé con la firma. ¿Es de los que creen que hay una persecución hacia el kirchnerismo, una persecución judicial? Hay algunas causas que indudablemente están tramitándose y que tendrán que resolverse en el marco judicial. Yo lo que tengo es una visión respecto al rol de los presidentes, lo he dicho en otras oportunidades, en otras entrevistas. Me parece que no es bueno desde el punto de vista institucional la persecución a un expresidente o la judicialización de la figura del expresidente. También creo, soy de los que piensa, que hay que cambiar definitivamente el proceso cultural en Argentina y también en Latinoamérica, porque este no es un problema solamente de Argentina, también pasa en Brasil. El presidente que ha gobernado 2 periodos, que ha cumplido una etapa, que ha tenido, digamos, un reconocimiento por la sociedad, que ha sido reelegido, debería indudablemente seguir la costumbre, el ejemplo de la política americana. Pasa a ser una referencia, pasa a ser una persona de consulta, pasa a ser una figura respetada, no alguien a quien perseguir en un tribunal por alguna cuestión o materia del gobierno, que siempre, indudablemente, si se extiende el marco de responsabilidad objetiva, que es un principio que vulnera la defensa en materia de derecho penal, porque las acciones siempre son propias o digamos, la responsabilidad es de carácter subjetivo, no objetivo, pero el marco del gobierno debería saber, debería conocer, estaba en conocimiento de lo que ocurrió abajo. Eso es un tema que agranda la responsabilidad en materia penal y que coloca al presidente o al expresidente, claro, en un país como la Argentina siempre en estado de debilidad, porque yo siempre digo que acá en la Argentina van de la gloria a devoto, y eso me parece que es muy negativo, y no permite consolidar la creencia también en las instituciones. ¿Habla con Cristina? No, hace un tiempo que no, pero me parece que la presidenta no es que no hable conmigo, se ha llamado a silencio, me parece que ha dejado, digamos, un primer plano que me parece importante o inteligente de su parte. ¿Va a participar de esto que algunos llaman es el regreso? Vi que Sabatella tuiteaba la vuelta. En principio no, pero yo soy solidario en el sentido de que creo que no hay que perseguirla o denunciarla, me parece que hay que cuidarla, pero no he pensado en participar en ninguna marcha. Urtubey dijo ahí sentado, el kirchnerismo fue. Yo creo que hay procesos políticos que terminan y la apuesta del peronismo tiene que ser a la reconstrucción del partido, a la búsqueda de figuras jóvenes que resulten atractivas de cara a la sociedad, a que el partido acometa la principal de las tareas, que es asumir el rol de oposición, que es un rol que no nos cae bien, es como un traje que es chico, que nos resulta difícil llevarlo, pero que tenemos que aprender a hacerlo. Porque si no somos capaces de hacer eso y hacerlo bien, responsablemente, brindando gobernabilidad al gobierno, el escenario que se viene para la Argentina es muy complejo. Se abre incluso un camino que es el del decretismo, digamos. Esto lo dice muy bien en un artículo de Natalio Botana que lo publica en La Nación, que no quiero usurparle, digamos, su sabiduría intelectual, pero él hace un desarrollo muy interesante de este tema. Habla del título, creo que es de Democracias Controvertidas, y es el de saber abrir un espacio de diálogo, consenso y concertación de parte del gobierno, porque el resultado de la última elección es un resultado difícil para este tipo de democracia como la Argentina, que están basados en un fuerte presidencialismo. Ha ganado el peronismo en las elecciones parlamentarias en octubre, el 25 de octubre, y ha ganado el balotaje legítimamente Mauricio Macri con el PRO. Y esto da un resultado de mayorías o de primeras minorías en la Cámara, tanto de senadores como de diputados, y el Poder Ejecutivo que necesita de avanzar en
en sus ideas y en un programa. ¿Va a ser mejor la Argentina institucionalmente si el no peronismo demuestra que sabe gobernar y si el peronismo demuestra que puede ser oposición? Bueno, y ¿no? si hay caminos de consenso, de acuerdos en el marco de la agenda parlamentaria y también en la agenda de gobernabilidad de las provincias. El gobierno no puede hacer cualquier cosa y el peronismo no puede bloquear todo porque si no va a ser un partido de la conspiración y del debilitamiento de la democracia en la Argentina. Pongámosle nombre y apellido, senador. ¿Quién es el nuevo peronismo? No, yo lo que me parece que las figuras jóvenes son las que encarnan el futuro, una mirada... Urtubey, el propio Massa que está afuera hoy. Hay figuras que son interesantes, no están adentro del partido, bueno, lógicamente que tiene que hacer un proceso de regreso. Pero digo, ¿para usted Massa debería volver? Yo creo que inevitablemente los liderazgos en el peronismo se van a resolver en la elección parlamentaria del 2017, porque los liderazgos en el peronismo siempre se resuelven por la vía democrática, digamos, y la legitimidad popular. Los liderazgos no son emergentes de acuerdos, sino de procesos electorales. En general, el peronismo va a ir detrás de aquel que pueda permitirles recuperar el poder y ser gobierno de nuevo. Claro. ¿Diego Bossio fue un traidor? No, esa es una palabra que yo no utilizo a lo largo de mi vida y que ha sido muy dilatada. Empecé como concejal en mi pueblo, en la Patagonia, un pequeño pueblo perdido ahí en la costa atlántica de Río Negro, y luego fui intendente. Ese concepto está mal utilizado en política. Además es gente poco inteligente la que lo utiliza. ¿Qué es la traición? Un punto de fractura de un proceso histórico. Sin la traición de Bruto no hubiera existido el imperio con Julio César, con Augusto y Marco Antonio. A ver, ¿qué es la traición? En un proceso revolucionario, los que triunfan son los héroes y los que son derrotados son los traidores. A ver, es un concepto mal utilizado. Me parece que hay contingencias históricas que siempre hay que saber procesar y mirar la realidad social y analizar cuál es el comportamiento en cada etapa. Claro. ¿Cuántos años de peronista tiene, senador, apenas? Siempre, desde siempre. No le vamos a preguntar la edad. No, la edad que tengo la tengo, 65 años tengo. Está muy bien. Apelando a esta pequeña experiencia de peronista, de 60 años de peronista. La cámpora... Tal vez un poco menos, 30 y pico, pero claro, digamos, en la vida política he transitado todas las etapas, claro, he estado con todos los presidentes. Pero digo, apelando a esta experiencia, ¿la cámpora es...? Un espacio de la izquierda del peronismo que me parece valorable, que puede estar adentro, pero no puede ser el centro. El centro tiene que ser un centro más moderado, ligado al pensamiento doctrinario del peronismo. Hay una a la izquierda y una a la derecha, siempre en el peronismo, un esquema movimentista, pero de ninguna manera pueden ser el centro o la conducción. La centralidad no la puede tener la cámpora. Nadie dice que tienen que estar expulsados o tener una mirada, digamos, sectaria, yo no la tengo. Pero me parece que el centro pasa hoy fundamentalmente por el poder de los gobernadores, el espacio parlamentario, y tenemos que tener el punto de referencia son los gobiernos provinciales y los municipios, especialmente los de la provincia de Buenos Aires y los municipios que tenemos a lo largo y a lo ancho del país que gobernamos, y cuando tomamos alguna decisión como la del otro día, lo hacemos también pensando en la gobernabilidad de las provincias y también de los municipios. Se suele decir del kirchnerismo, fueron 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina. En lo personal creo que no hubo 12 años de continuidad del mismo modo de gobernar. No sé si lo comparte, pero digo, ¿el kirchnerismo fue un bloque o fueron distintos momentos? Bueno, fueron distintos momentos. Yo creo que con Néstor hay un proceso de recuperación democrática y económica realmente muy importante. También es cierto que las variables económicas mundiales eran altamente favorables para la Argentina. Nuestros commodities volaban, la soja estaba a $600. Ahora, también hubo una voluntad por parte del hombre que gobernó de mantener superávit comercial y fiscal, de tener un tipo de cambio competitivo para poder exportar y recaudar para que el Banco Central tuviera divisas. Hubo una acción política realmente notable de consolidación de su imagen, de la autoridad del poder, de la recuperación del poder para la democracia argentina, porque la democracia había quedado muy debilitada en el 2001 con ese planteo casi nihilista que se vayan todos.
Entonces Kirchner fue el hombre de la recuperación económica, democrática, de la Argentina de vuelta en el mundo, del desendeudamiento como una acción política y económica. Yo el otro día lo reivindiqué esto. No era solamente económico el salir del default, era también un planteo político de autonomía. A la presidenta le toca gobernar una etapa donde empieza a aparecer la crisis internacional con Lehman Brothers. En el 2009 hay un proceso de caída de nuestros precios internacionales en los commodities y empieza a aparecer el factor de la restricción de dólares, que todo país latinoamericano cuando quiere desarrollar el proceso de su industria nacional y crecer en el empleo, empieza a tener problemas en la restricción de la moneda americana. Esto le pasó a Perón, le pasó a Frondizi y también nos pasó a nuestro gobierno. Esto termina o confluye en una medida que realmente analizada en el tiempo, no sé si fue muy conveniente, que fue la del cepo, pero tenía que ver también con este tema. Creo que ella afrontó en la última etapa mayores dificultades en el plano económico y en el plano externo, en el plano internacional. Fíjese ahora qué está pasando con Brasil. Es un tema... Los argentinos tenemos una mirada siempre muy mirándonos al ombligo. Y la verdad que lo que está pasando en Brasil, además de las repercusiones políticas, económicamente puede ser muy nocivo para nuestro país, que le siga yendo mal a Brasil. Hoy Brasil no va a crecer este año, se estima un 5 puntos, 4 puntos y medio debajo, digamos, de la productividad. Hay un descenso en la productividad de Brasil de 4 puntos y medio, se estima. Pero además una crisis política de una magnitud extraordinaria, y eso indudablemente que nos afecta porque es nuestro principal socio comercial, claro. Comercial. Permítame la metáfora con esto que usted decía. Néstor fue el de la recuperación de la autoridad institucional, en un momento que se iban todos, el del superávit gemelo, el del fortalecimiento del mercado interno, de la reindustrialización. Mirado con ese prisma, ¿Cristina fue kirchnerista? Cristina tuvo una impronta personal, le dio un estilo, un esquema de comunicación, un accionar, siguió los grandes lineamientos. ¿Sí? La apuesta de ella siempre fue el consumo, el nivel de vida de los argentinos y mantener el empleo. Indudablemente que esta última etapa, digamos, estos últimos 2 años especialmente, empezaron los problemas porque había factores de la producción que no iban en línea con la política de consumo. Indudablemente que ahí es donde tuvo las dificultades, pero hubo siempre una mirada inclusiva, una mirada dirigida a utilizar el mecanismo previsional como una verdadera forma de distribución económica, una política de distribución también en los sectores populares que no tenían nada. En fin, el balance ya queda más para la historia que para este momento, que todavía hoy está muy, muy caliente. Totalmente. Todo en términos... Hubo mucha polémica por la frase recuperé la capacidad de pensar. Pero es distorsionada. A los periodistas, no quiero hablar mal de sus todo colegas. Bien. Alguna vez tendremos que hacer autocrítica. A los medios les gusta encontrar títulos. Si usted analiza mi discurso, y se lo voy a mandar después para que lo lea, eso está dicho en el marco de un contexto. Yo venía desarrollando esta idea de la responsabilidad de gobernar. Y que cuando uno forma parte del oficialismo tiene mayores responsabilidades, porque lógicamente tiene el peso del gobierno. Cuando uno es oposición se abre más el ejercicio de la libertad y de poder reflexionar frente a los acontecimientos, porque ya no ejerce la responsabilidad de gobernar. Lo decía también a cuento de que, digamos, el gobierno estaba recibiendo también fuego amigo de parte de una diputada importante. Exactamente. Entonces, bueno, eso fue lo que dije. Y que lógicamente, cuando uno está en la oposición, tiene más libertad. Esto lo dije textualmente. Se agarraron de una pequeña frase como que uno puede recuperar la libertad. Sí, claro, es más libre uno. Cuando gobierna tiene mayores responsabilidades. ¿Néstor hubiera votado la ley Cerrojo y la parte... Yo lo que estoy convencido que Néstor hubiera seguido impulsando fuertemente, porque además yo no es que tenga una mirada psicoanalítica respecto a la figura del expresidente. Cuando dije lo que dije, me limité a los hechos, a lo que el hombre puso en marcha y a lo que ella continuó. Si no, no hay explicación histórica del pago al Club de París, el pago a Rexol al contado, el pago a las empresas americanas en el CIADI, si no se hubiera pensado en resolver el tema Holdou. El tema Holdou no se pudo resolver porque hasta el 31 de diciembre del año 2014 estaba vigente la cláusula Rufo, que era la que impedía ofrecerle a los bonistas Holdou, para identificarlos, o buitres, una mejor oferta que a los que habían entrado en las 2 reestructuraciones, 2005-2010. La Argentina no lo podía hacer.
Había una discusión más de fondo si la sentencia judicial nos sacaba de la Rufo, pero mire, hasta el 31 de diciembre yo le doy la derecha al presidente, a la presidenta y a Kicillof. Creo que hasta esa fecha hacer cualquier cosa con esos acreedores ponía en riesgo todo el conjunto de la reestructuración. Como lo pone en riesgo ahora si no resolvemos, porque ahora está caída la Rufo. El 31 de diciembre se cayó la Rufo. Y entonces esa Rufo esa cláusula no corre más. Y además tenemos una sentencia que nos obliga a pagar con intereses pre-sentencia y post-sentencia. Y además con astraites, con multas. Ya el fondo NMIL tiene un beneficio adicional a partir del 1 de marzo de $238.000 diarios. Si se prolonga, todos los días es un reloj de un taxi. Está corriendo a favor de ellos. Entonces, este tema hay que pagarlo y además hay que resolverlo porque de lo contrario se nos va a caer la deuda reestructurada. Vuelvo al otro tema, al de la deuda reestructurada. El grueso de la deuda, 93% de los acreedores entraron en la reestructuración. Si esa deuda se acelerara, sería realmente de un impacto demoledor sobre la economía argentina. Cuando se debatía esto, el eslogan era patria o buitre. Patria el que votaba en contra, buitre el que votaba a favor. Así como no comparto el concepto de la traición, tampoco el concepto de utilizar la patria creo que ha sido muy nocivo para la Argentina. Muchas de estos esquemas emocionales que yo denomino al estilo de Galtieri en la plaza, la Argentina, siempre que se toman definiciones en el esquema de la política de nuestro país con el grito atrás Argentina, Argentina, o el esquema futbolero de los barra brava, digamos, las emociones, cuando priman las emociones en la Argentina, en general vienen los desatinos en política, así que yo tampoco me compro esa consigna. La defensa del interés nacional está dado por recuperar capacidad económica, poder entrar en el mundo, entrar en los mercados financieros a tasas razonables. A ver, ¿de qué vale esa consigna cuando pagamos 9,7 como pagó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires por 1.200 millones de dólares? ¿Vale la consigna cuando Bolivia toma 5 puntos, a 4 puntos? Yo quiero decirle que me alegra escuchar esto. Y vale para tomar crédito y financiamiento para actividades económicas productivas o para obra pública, infraestructura. Me alegra no para escucharlo decir esto corriente. Porque creo, y esto no es un achaque, es apenas una conversación de dos personas que intentan pensar en el futuro de un país que hemos elegido para vivir. Pero el kirchnerismo tuvo una intolerancia emocional, usted que utilizó esta expresión, una intolerancia dialéctica de dogmatizar la cosa, conmigo o en mi contra, amigo o enemigo. Sí, algunos sectores, indudablemente por ahí profundizaron este tema, pero la presidenta, digamos, si eres presidente tuvieron, digamos, una línea. Creo que el punto quizás de inflexión es el tema del campo. Pero ahí el gobierno sintió también que había una discusión que no era solamente económica. Tal vez ese es un punto de análisis también que creo que da para una revisión más histórica, más profunda, no tan rápida desde el punto de vista de los acontecimientos. Cuando el gobierno, además me parece que ella en lo personal tenía actitudes realmente importantes para haber planteado un debate democrático, porque era el lugar que era más fuerte para la discusión, o para las conferencias de prensa, para poder interactuar con los medios, pero bueno, son diseños que se hicieron, yo no voy ahora a descalificarlos, he formado parte de ese Totalmente. Que califique si estos 110 primeros días de gobierno de Macri. Y tiene días luminosos y días oscuros. ¿Empata? Me parece que uno tiene que evaluar al gobierno cuando haya transcurrido un año. Hay medidas que han sido en el rumbo correcto. Yo creo que el desendeudamiento y el tema de la salida del cepo han sido correctas. Digamos, en la Argentina tenía que ir buscando, digamos, ese camino de una economía más realista. También es cierto que hubo algunas medidas que son inexplicables. La eliminación de las retenciones a la minería no estaba en ninguna agenda de ningún candidato a presidente. Ni Massa, ni Scioli, ni él, el presidente Macri, plantearon este tema. Con lo cual hay una transferencia de recursos de empresas que se llevan utilidades, que tienen beneficios importantes desde el punto de vista de la promoción, que la verdad no se justifican. A lo mejor haber eliminado 5 puntos a la soja no fue bueno, porque también eso le permitió
una transferencia a sectores más concentrados, cuando ya le estaba liberando el maíz y el trigo, que eran alternativas de producción importantes. Pero en fin, son elementos para analizarlos. ¿Hay que ir haciendo un ordenamiento tarifario? Sí. Ahora, el tema es cómo se hace. Tiene que haber un marco de gradualidad, tiene que haber un proceso de recomposición del salario de los trabajadores, que todavía no se dio, porque los grandes gremios todavía no discutieron paritarias. Hay que analizar el tema ganancias. Hay todo un debate sobre ese tema, si los salarios configuran un elemento para gravitar impositivamente y quedarse con una parte, un porcentaje. ¿Le falta olfato, vamos a decirlo en términos de olfato social, o le falta piel peronista a Macri? No, yo no digo eso. Lo que me parece es que la Argentina es un país que demanda aprendizajes rápidos en términos de gobierno. No da mucho tiempo. Indudablemente que siempre un gobierno que empieza tiene un espacio de indignidad con la sociedad, y indudablemente que tampoco se lo puede juzgar rápidamente. Nos preocupan algunos rumbos, indudablemente que hay que ir viéndolos en el proceso del tiempo durante el año, pero bueno, yo no quiero ser tan drástico, ni quiero ser tan negativo. A mí me parece que el tema, digamos, despidos o el tema impacto tarifario está pegándole a mucha gente de sectores medios trabajadores, gente de trabajo que incluso ha apostado hasta por el gobierno, y que hay un sector que no le está respondiendo bien a Macri, que es el propio sector empresario, en el cual él ha desarrollado su actividad y en el cual deberían haberle dado una mano, especialmente los formadores de precios de los grandes supermercados, digamos. El impacto que se ha dado en los productos de la canasta básica de noviembre a la fecha ha sido demoledor. Y no hemos visto una política dedicada, no digo a los controles del anterior secretario de Comercio, pero una política de mayor presión en términos de los formadores de precios. Presencia de la ley, ¿no? Oligopolio. Sí, no creo en este tema del control online. La verdad no creo. Pero tampoco, sí mover con la competencia, sí mover con la cadena de precios. Yo le comento algo que lo vivo de manera muy personal. La economía valletana, que es la pera y la manzana, al productor de pera le pagan 0,20 centavos, 0,30, 3 pesos, 4 pesos, 0,20 centavos dólar. La fruta se compra en las verdulerías acá del centro de Buenos Aires, 35 pesos el kilo, claro. 40. Hay no solamente un problema en el mercado exterior, que también ahí hay distorsiones, sino también en el mercado interno, digamos, de distorsión de precios. Alguien se queda con la renta en el medio del camino, esa renta monumental entre el que va de la producción a la góndola del supermercado o al espacio de las verdulerías a la calle. Alguien se quedó con una parte importantísima del negocio. Para decirlo torpemente, ni la nada del Estado ni Guillermo Moreno. Claro, no. El Estado tiene que mediar siempre y ser un equilibrador de los sectores más débiles, ayudar a los sectores más débiles. O sea, tampoco un esquema de rigor como el que se tuvo, que a lo mejor, bueno, hay que revisar algunos mecanismos, pero me parece que tampoco puede ser un esquema de libre mercado, especialmente en lo que hace a los productos de necesidad y de consumo masivo. Senador, ha sido muy amable por venir. No, gracias. Muchas gracias por favor, que siga bien. Así seguimos.